Señor, no hay nada imposible para vos. Nada, absolutamente nada hay imposible para vos. Señor, nada te puede contener, nada te puede detener. Nada, Señor, se puede oponer a vos. Y te damos las gracias porque nos adoptaste como hijos. Somos hijos de un Dios tremendo. Y nuestro hermano mayor, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, quien intercede delante tuyo, quien ha ganado toda victoria, a Él damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Qué bueno que es pensar que Dios todo lo puede. ¿Te parece? A veces vivimos situaciones que se extienden en el tiempo. Tenemos expectativas que a veces no se terminan de cumplir. No sé si a vos te pasa, a mí me pasa. Sueños que a veces se empiezan a evaporar con el tiempo. Planes que uno tenía en la cabeza y de golpe pareciera que alguien sopló y los planes desaparecieron de la mente. ¿Te ha pasado esto? ¿Estás acá? A veces hay enfermedades que se extienden en el tiempo y nos hartan. ¿Alguno está harto de alguna enfermedad o de algún problema? Ah, bien. Está bien que te hartes, no tenés que acostumbrarte a las malas situaciones. ¿Sí? Hay situaciones familiares que a veces no cambian. Uno ora, batalla en oración y las cosas siguen ahí, ¿viste? Temas laborales que no cambian, no cambia absolutamente nada, está ahí como todo ahí trabado. Carreras que no se pueden terminar. Y hasta a veces hay como promesas de Dios que las hemos recibido, las hemos creído, pero no se ven ni el fondo del horizonte. No son ni siquiera como una luz al fondo del túnel. Ni una luz allá en la carretera al fondo. No ves nada. Quiero plantarnos sobre algo. Hermanos, tenemos que confiar porque la promesa que Dios ha hecho sigue en pie. La promesa que Dios hizo sigue en pie. ¿Ya vino a tu mente? La promesa que Dios hizo sigue en pie. Podés pensar y declarar para vos, la promesa que Dios me hizo sigue en pie. ¿Podés decirlo? No digas amén. Decir, la promesa que Dios me hizo sigue en pie. ¿Podés creerlo? ¿Podés creerlo? Te habías olvidado, ¿eh? Pero la promesa que Dios nos ha hecho sigue en pie. Estaba leyendo estos días un pasaje que volvió a cautivar mi corazón y descubrí que una vez hace como 19 años había compartido una palabra sobre el primero de los versículos que vamos a leer. Pero esta historia no empieza con lo que vamos a leer hoy, ahí en capítulo 6 de Josué, sino que esta historia empieza con una promesa que Dios le hace a un hombre que se llama Abraham y que le dice que le iba a dar la tierra que él pisara a él y a sus descendientes. Y esa promesa se lo profetizó también a sus hijos, a su hijo y a sus nietos. Se la repitió a Isaac, a Jacob, y ellos creyeron en esa promesa. Y también les prometió que iban a pasar 400 años en cautiverio. Y así pasó. Pasa Abraham, pasa Isaac, pasa Jacob, pasa José y pasan los 430 años en Egipto. Después viene la liberación por medio de las plagas, ¿vos te acordás? Las plagas que hay en Egipto, previas a la liberación del pueblo de Israel. Ya no son una familia de 70 personas que entraron, hay millones y millones de hebreos
en Egipto que están siendo liberados por la mano poderosa del Señor. Los vemos salir de Egipto y encontrarse delante del Mar Rojo, a los costados las gigantescas montañas, atrás de ellos Faraón y su ejército, y el Mar Rojo se abre y dice la palabra que esa noche ellos pasaron en seco. Días después llegan al borde de la tierra prometida. Apenas días después, 700 y pico de años después, llegan al borde de la tierra prometida. Van 12 personas adentro a inspeccionar la tierra prometida. 10 de ellos vienen con mala onda, malas noticias. 2 son hombres de fe. Uno se llamaba Josué y el otro se llamaba Caleb. Pero los demás trajeron malas noticias y lo que es peor, la gente descreyó totalmente y se olvidaron de la promesa, aquella promesa que Dios les había hecho a sus abuelos, tatarabuelos, 700 años atrás. Y ahora Dios les dice, por cuanto fueron unos incrédulos, por cada día que estuvieron adentro, estuvieron 40 días adentro inspeccionando la tierra, por cada día van a pasarse un año. Así que a los 700 y pico de años, Dios le suma 40 años más de dar vueltas y dar vueltas en el desierto. Si te parece poco haber esperado 700 años para algo, el Señor por encima le dice, ahora tenés que dar 40 años más de vuelta en el desierto. Y al final de estos 700 y pico, casi 800 años desde que Dios le promete a Abraham la tierra, se encuentran nuevamente delante de la tierra prometida. El Señor los conduce delante de una de las ciudades más importantes de la época. Jericó, la gran ciudad, ahora estaba delante de ellos. Y es ahí que aparece el pasaje en Josué capítulo 6, vamos a leer del 1 al 20, y dice así la palabra del Señor. Quiero que estás ubicado, ¿no? Millones de israelitas, pueblo ex esclavo, liberado, y ahora son paseadores del desierto, básicamente. Dice, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó, a su rey y a sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuerno de carneros y marcharán frente al arca. Y el 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. ¿Cómo me gusta esta parte del versículo? Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. El versículo 6 dice, Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto del Señor, que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y mientras el arca marchaba la retaguardia. Y tras el arca, discúlpeme, y tras el arca, y tras el arca, 9, y tras el arca marchaba la retaguardia. Gracias. Durante todo este tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche.
Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en ese segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento, y así hicieron durante 6 días. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces, imagínate la escena. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Yo digo, ¡fa! Tremendo, tremenda historia, tremenda historia. Pero una de las cosas que más me llama la atención, más me llamó la atención desde el principio, fue que después de que habían pasado más de 700 años, después de que habían pasado otros 40 años más, el Señor le dice, tiene que esperar 7 días. Es genial el Señor. 7 días. Y eso es para pensar que vos y yo tenemos que aprender a confiar que estamos en las manos del Dios fiel. Siempre estamos en las manos del Dios fiel. Podemos pensar que el día de la situación, el día que se tenían que arreglar las cosas eran ayer, porque siempre pensamos eso, ¿no? Ayer se tenía que haber resuelto todo, ayer tenía que haber conseguido el trabajo, ayer tenía que haberme casado, ayer me tenía que haber encontrado con esta persona, ayer el Señor me tenía que haber sanado, o hace 10 años o hace 15 años, ayer tenía que haber sido la cosa. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Quiero recordarnos hoy a todos juntos que tiene una larga trayectoria el Señor de cumplir absolutamente todo lo que ha prometido siempre. Siempre tiene una larga trayectoria. Tal vez vos y yo habríamos pensado que tendríamos o mereceríamos haber recibido las cosas antes, 40 años antes, 700 años antes, en la primera vuelta o en la segunda vuelta. Pero los israelitas habían pasado por mucho. Cientos de años habían esperado ellos la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Años en el desierto, y muchos cayeron en el camino solo por no haberle creído a Dios. Eso me impacta. Una generación entera queda en el camino por pura incredulidad. Hombres y mujeres, parte de un pueblo que Dios había elegido, que no pudieron disfrutar la mano fiel de Dios porque no le creyeron a Dios. Y creyeron a lo que las personas decían acerca de lo que pasaba ahí adentro, y no creyeron que Dios les había dicho que Él los iba a hacer entrar a una tierra que fluye leche y miel. No tenemos idea por qué hemos tenido que esperar tanto algunas cosas en nuestra vida, pero sí tenemos que saber que Dios siempre es fiel, hermanos. Dios siempre es fiel. Y el Señor, te voy a decir una frase que la dijiste 3 millones de veces y la hemos escuchado 10 millones de veces, pero nos cuesta. Dios tiene sus tiempos.
Dios tiene sus tiempos y sus manos son las mejores. No podemos salir de las manos de Dios. Cuando permanecemos en las manos de Dios, estamos contenidos, estamos protegidos, estamos cuidados. Cuando permanecemos en las manos de Dios, estamos alentados y nos mantenemos junto a su corazón. Cuando vos y yo salimos de la mano de Dios, cuando no confiamos en la mano poderosa de Dios, nos empieza a venir la incertidumbre. Y es la fidelidad. Yo quiero que pensemos en esto. Dios es fiel. Es la fidelidad de Dios la que le hace permanecer siempre firme y constante en todas las cosas. Él es firme y constante en su amor por nosotros. Él es firme y constante en sus ideas. Él es firme y constante en el cumplimiento de todos sus compromisos. Es fiel y constante en el cumplimiento de cada una de sus promesas. Y todo lo que Él estableció se va a mantener como Él lo determinó porque Él es fiel a sí mismo. Ni siquiera me debe fidelidad a mí, ni te debe fidelidad a Dios, ni le debe fidelidad a sus hijos. Él se debe fidelidad a sí mismo. Y eso es una tremenda bendición. Pero Él lo va a hacer en el momento adecuado. No lo va a hacer antes, no lo va a hacer después, lo va a hacer ahora, mañana o pasado. No sé cuándo lo va a hacer, pero es el tiempo exacto de Dios. No nos olvidemos que Dios es un Dios fiel. No es hombre para que mienta, como dice la Escritura, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios jamás se va a arrepentir de las cosas que te prometió. Y quiero decirte algo, la espera terminará. La espera terminará. La espera terminará. Deja que esto te entre en el corazón. La espera terminará. La promesa sigue en pie porque estamos, ¿no? ¿Dónde? En las manos fieles del Señor. Amén. Por lo tanto, podemos andar confiados. Y esto es lo segundo que te quiero compartir. Tenemos que marchar confiados en todas las cosas que Dios nos ha dicho. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció. Y dice la palabra del Señor que todas las promesas en Cristo Jesús son... ¿Cómo? Me prometió, entonces... Sí y amén. Lo dijo, entonces... Sí y amén. Esto parece una frase por ahí perdida en la Biblia, pero cuando Dios dice esto, dice que todas las promesas en Cristo Jesús se completan. Y cuando Él murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y fue glorificado y está a la diestra del Señor intercediendo por vos y por mí, todo lo que nos prometió, Él lo va a cumplir. La palabra se cumplirá y nuestras vidas y nuestras almas lo alabarán al Señor todos los días de nuestra vida. Me encanta eso, la trompeta no dejaba de sonar, las murallas estaban levantadas todavía, la ciudad no había caído todavía, ellos seguían todavía dando vueltas, pero las trompetas no dejaban de sonar. Y eso nos habla de la alabanza, de la alegría, de la expectativa de que Dios iba a hacer algo. Y tenemos que confiar, insisto, porque Dios nunca nos ha fallado. Hermanos, si nuestra confianza no está puesta en el Señor, miramos un poquitito y te hago así. ¿En quién la vamos a poner? Así, ¿eh? ¿En quién vamos a poner la confianza si no en el Señor? Si hasta nuestra familia nos ha defraudado. Si hasta nosotros mismos nos hemos defraudado. ¿Vos no te has defraudado? Yo me he defraudado 3 millones de veces por día. Tal vez vos sos mejor y te has defraudado 4 millones de veces por día. La persona más que teníamos puesta nuestra confianza nos han defraudado, pero Dios jamás nos va a defraudar. Entonces puedo andar confiado, tengo que marchar confiado, como el pueblo de Israel marchaba confiado. Y por más que la situación parezca no cambiar y no veamos, como decía antes, ni siquiera la luz al final del túnel, vos y yo tenemos que seguir marchando, porque marchar es lo que Dios nos pidió. ¿Qué tontera? ¿Vos te diste cuenta que es una tontera lo que Dios le pidió al pueblo de Israel?
¿Cuántos, en serio, no? ¿Vos te imaginás a Josué haciendo una reunión, un plebiscito? Ahí está, un plebiscito. Diciendo, vamos a preguntar al pueblo a ver si quieren dar vueltas alrededor de la ciudad para que la ciudad se caiga. ¿Cuántos hubieran votado que no, ustedes no caminan más por el desierto? ¿Cuántos hubieran votado eso? Yo hubiera votado, yo no doy más vueltas. ¿Vos también? Bien, somos dos honestos. Alguien más hubiera dicho, yo no camino más, ya está, ya está, 700 años, 40 años. Ahora me dice 7 días más, 7 días más. No, aparte, si me dicen, porque somos valientes, ¿no? Los hijos de Dios somos valientes. Si me dicen, acá tenés una espada, avanzá que vas a cortarle la cabeza a todos los enemigos. Sí, porque yo soy valiente. Pero dar vuelta a la ciudad. Y con un tipo, aparte no era música. Porque no era trompeta, ¿viste? No, no. Era un cuerno de carnero. Era una trompeta, era un cuerno de carnero que hace 7 días dando vuelta con el parlante en la oreja. Es que Dios tiene cada idea loca, ¿no? ¿Vos no pensaste la cantidad de veces que te pidió cosas que dijiste, pero esto es una tontera? Yo sé que lo dijiste. Pero esto, ¿qué voy a andar haciendo? Mira, quiero pensar junto con vos que tenemos que caminar de acuerdo a las instrucciones y los propósitos de Dios. Y quiero pensar junto con vos que muchas cosas no las hemos recibido y no hemos visto todavía el cumplimiento de las promesas por una sola razón. No hemos cumplido los más mínimos requisitos de las cosas más tontas y pequeñas que nos ha pedido. Yo tengo algunas que cuando me di cuenta dije, ¿cómo puedo ser tan ganso? ¿Cómo puedo ser tan tonto que no hice esto? Si Dios me dijo que iba a hacer esto, y Él le dice, caminen una vez, y caminen otra vez, y caminen otra vez. ¿Y mañana qué hacemos? Hay que madrugar, muchachos, ¿a qué? A dar la vuelta al perro. Una vez, 2 veces, 6 veces. Y el día último, 7 veces. Hasta el día de reposo. 7 veces. 6 más 7, 13 vueltas. Hasta suena a mala suerte, ¿no? 13 vueltas. Hermanos, hay cosas que Dios nos pide que con lo único que tienen que ver es con mostrar nuestro corazón y con la perseverancia de ver si cumplimos las sencillas cosas que Él nos pide. Porque Él no nos pide grandes cosas. Él nos pide que nosotros podamos poner el corazón a disposición de Él y que podemos decir, Señor, vos me lo pediste, yo lo voy a hacer. Vos me lo pediste, yo lo voy a hacer. Me encanta la gente que cuando vos le decís algo, le decís, ¿por qué estás haciendo esto? Me dice, mira, porque Dios me lo pidió. Y no es una, mirá qué gran cosa. Pequeñas cosas en el reino de Dios que terminan sumando y que después ves cómo Dios bendice esas cosas, porque perseveró, porque siguió, porque le dio para adelante. Hermanos, marchemos porque Él nos lo dijo. No importa que parezca tonto, hagámoslo porque es el plan divino para tu vida y mi vida. Andemos confiados, pero andemos. Por favor, hagamos lo que el Señor nos dijo. Ayer, no voy a contar detalles. Ayer me estabas contando algo, Marcelo, una cosa doméstica, ¿no? Prácticamente, ¿te acordás? ¿Sabés a qué nos estamos refiriendo? Algo doméstico, y él me dice, una cosa como decir, Dios me dijo que esta taza la tengo que poner acá. ¿Es complicado? Ah, ¿de qué se trata? De poner la taza acá. Y él me decía, y yo puse la taza acá. Y yo sabía que él me había dicho que la pusiera acá, pero yo la puse
acá. ¿Cuántos hacen esto seguido? Bien. Entonces, no recibimos cosas. Voy a decir, por el capricho de una taza, no, porque esta taza muestra dónde está mi corazón. Entonces, en serio, por favor, por beneficio propio, hagamos lo que el Señor nos ha dicho. ¿Cómo no hacer algo tan sencillo sabiendo que el resultado final será grande siempre en nuestras vidas? Y me encanta porque cada uno tenía que hacer una cosa distinta. Acá volvamos al pueblo. Los sacerdotes tenían que andar tocando la trompeta y llevando el arca. Otros que tenían unas armas, la parte del ejército, iban adelante, no sé para qué iban adelante, pero los tipos tenían que ir adelante. Y el grosso del ejército, ¿qué tenía que hacer? Del pueblo, ¿qué tenía que hacer? Familia numerosa con todos los pibes. Estaba la parturienta que hace 4 semanas que tuvo al bebé, ahí con todos los pibes colgando de la... Porque ustedes saben, tenían de a 5, de a 10 pibes, ¿viste? Estaban todavía en esto de llenar la tierra, ¿sí? En serio, fue parte del plan que Dios le dio a los israelitas para que se multiplicaran. Por eso en tan pocos años fueron tantos millones de habitantes. Ahora ya está llena, hermanos, les aviso. Cada uno haciendo lo suyo. El de la trompeta trompeteaba. El que tenía que llevar el arca, arqueaba. El que tenía que ir adelante con las armas, armeaba. Y el que tenía que ir calladito al fondo caminando, ¿qué hacía? Caminaba y se callaba la boca. Dice, qué fácil. Va para algunos, ¿no? Qué fácil, qué fácil. Si, si cada uno hiciera lo que Dios le manda, pero está, viste, el que dice, no, eh, yo tengo que ser papá y mamá en casa. Sonaste. Si está papá y mamá, ¿no? Porque si papá y mamá, si uno de los dos no está, a veces tenés que hacer de papá y mamá. Yo tengo que hacer de papá y mamá en casa. Y no funciona la cosa. Porque papá y mamá, mamá. Yo tengo que ser la mujer, ¿viste? Se pone las pilas, yo tengo que ser el hombre de la casa. Así te va a ir. Hasta barba te va a salir. O yo tengo que, el varón, ¿viste? Yo tengo que hacer, tengo que hacer esto de mujer porque mi mujer no lo hace. Y no está bien. Y no digo que haya cosas de hombre y de mujer. Vos sabés muy bien que en casa ella repara disyuntores y yo te puedo hacer una torta. No tengo ningún problema con eso. Pero no nos ocupamos el lugar el uno del otro. Cada uno está en los... No diga que es mentira, porque yo no hago tortas, pero lavo el baño, plancho. Él no sabe lo que es un disyuntor, arregla disyuntores, lo que sea. Sí. Está Quique y Marcela. ¿Sí? Ahora, hermanos, cosas sencillas que Dios nos pide. Hoy estaba repasando esta palabra y me vino a la memoria algo que pasó en el año 97. Cuando vos te recordás algo que pasó en el año 97 y te das cuenta que ya eras adulto, quiere decir que estás muy grande. ¿Sí? En el año 97 estuve en un culto hiper profético que el Señor usa una persona, se me para delante y me dice, hombre de oración, el Señor va a hacer esto, 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 esto. Y pasaron un par de años, 2, 3, 4 años, y yo le creo todo a lo que el Señor me dice. ¿Eh? Cuando te digo todo, es todo. Y más cuando sabes que fue en un momento espiritual y de parte del Señor. Y yo veía que la cosa no venía, y no venía, y no venía, y no venía, y no venía, ¿viste? Entonces yo un día pongo en mis labios la palabra que el Señor me había dado y le digo, Señor, vos me dijiste hombre de oración y que vos ibas a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y el Señor me hizo ver que me había dicho que yo tenía que ser un hombre de oración y que Él iba a hacer esto, 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 esto.
Tan fácil era. ¿Qué tenía que hacer? Orar. Y él lo hizo. Porque puedo confiar en él y puedo marchar confiado. Amén. ¿Y por qué todo esto? Es que el Señor siempre lo hará otra vez. Dios siempre lo va a hacer. No sé qué día era el día que dieron la última vuelta, pero lo que sé es que era el último día. Habían pasado los 700 años, habían pasado los 40 años, había pasado la semana. Otro día más, aparentemente un día más, y a mí me encanta eso, aparentemente un día más y el Señor ese día lo hace. Ese día viene el trabajo. Ese día se abren las puertas espirituales. Ese día se resuelve el tema familiar. Ese día te recibís. Ese día recibís ese don que venís pidiéndole al Señor. Ese día parece rutinario, pero ese día Dios cambia la rutina porque Él hace algo. Y me encanta porque ese día ellos seguían haciendo lo que Dios les había dicho. Dios le da la última instrucción. ¿Cuál es la última instrucción? Empiecen a gritar con todo. Y yo quiero que te imagines la escena. Millones de tipos caminando. 7 y millones de personas empiezan a ¿qué? A gritar. ¿Qué gritarían? Gritaban. Uno dirá, ay, gloria a Dios, Jesucristo. No, 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 no. ¿Qué decían ellos? Yo pienso eso. Como dice Olga. ¡Ah! Y gritaban, ¿viste cómo? ¡Ah! Poner, gritaron con todo. Y vos imaginate 7 millones de personas, 6 millones de personas gritando con todo. Ahora, detené ahí, pone pausa. ¿Vos estás viendo la película? Porque yo la leo y la veo, ¿viste? Pone pausa. 6 millones de tipos, 7 casi adelante con el cuerno en la boca. Y los demás con la espadita sí quedan todos congelados. ¿Por qué hace esto esta gente? Porque Dios le dijo. Porque ellos confiaron. Y porque ellos sabían que Dios lo iba a hacer una vez más. Y dice, entonces, versículo 20, agarrala, agarrá cada palabra. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello. A ver, alguien que grite a voz en cuello. Si yo te digo ahora, vos vas a recibir la promesa de parte de Dios y gritás a voz en cuello, ¿qué haces? Eso, ¿ves? Nada. Yo pienso, yo pienso por mí, ¿eh? Si hubieran caído las murallas de Jericó, ¿hubiera gritado yo? Ahora en serio, si yo te digo ahora, si ahora vos gritás, el Señor te va a dar no sé qué, ¿vos qué haces? ¿Hay un voluntario que grite? Bien, José. Pero no cayó nada todavía, ¿eh? José, yo me imagino vos gritando. A ver, José, ponete. Ese sí es. Ese sí es José. Vos eso lo hiciste alguna vez ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Viste?
Como ese gol estúpido que ya te olvidaste y lo gritaste. Como esa cosa así que te explotó en el corazón cuando viste algo que Dios había hecho. Ahora, ellos solo caminaron, ellos solo tocaron la trompeta, ellos solo gritaron y el Señor lo hizo. ¿Por qué no hacer lo que Dios nos pide que hagamos? Y es que el Señor, insisto, Él lo hará una vez y lo hará otra vez y lo volverá a hacer y lo volverá haciendo siempre porque Él sigue moviendo montañas, sigue abriendo mares, sigue haciendo noches, las sigue transformando en días, días las sigue transformando en noches, sigue sanando a los enfermos, sigue levantando a los paralíticos, sigue dándole vista a los ciegos, sigue consiguiéndole laburo hasta a algunos que no buscan laburo. Sigue trayendo libertad al cautivo, sigue liberando las mentes torturadas de las personas, sigue restaurando relaciones. Un día te levantaste y andás bien con esa persona que no te podías ni ver. En un momento todo se acaba, solo porque el Señor intervino. Y vos decís, ¿y yo qué hice? Nada, grité. ¿Y el otro qué hizo? Y yo toqué la trompeta. ¿Y vos qué hiciste? Y yo no sé, yo iba con una espada y se cayeron la, la, las murallas. Ahora, a mí me hubiera gustado estar en el domingo siguiente, en el culto de acción de gracias que hizo Israel. Porque si fuera iglesia, ¿qué haríamos al día siguiente? Che, nos tenemos que juntar en Castelli y todo para dar la gloria a Dios. Entonces, pasa el de adelante. ¿Cómo cuenta el testimonio el de adelante? Y yo iba con la espada y la fe me salía así por los poros, ¿viste? Y cuando yo levanté la espada hice así y entraron a caerse los muros así para la gloria de Dios. ¿No te parece un testimonio de una iglesia eso? Y el otro que iba con el arca, que dice, yo sentía la gloria de Dios en mis hombros. Y cada paso que daba temblaba la gloria de Dios. Y creo que cuando yo moví el pie izquierdo hacia adelante, las murallas cayeron. Y ahí pasa Vicky, ¿viste? Y dice, estaba así, yo grité y si acá tuviéramos un grupo de niños grande y le decimos, che, nos hacen la pata y se ponen a gritar, ¿qué harían los niños? Olvídate, olvídate. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Hermanos, yo sé que Dios lo va a hacer. Confiemos, la promesa sigue en pie. Y la historia termina y el pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Yo no sé cuál es la ciudad a conquistar. Tu relación con tus hijos, tu laburo, tu inestabilidad emocional, tu atadura con algo que te tiene ahí enganchado, una adicción. Yo no sé cuál es la ciudad, pero cuando Dios lo hace, vos y yo avanzamos y sin ceder ni un centímetro, tomamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Creo que tenemos que ser la generación, y cuando hablo de generación, somos todos. Desde la más pequeña, hoy que es Vicky, que está ahí sentada o recostada, hasta el mayor o la mayor que deben estar ahí sentados entre Marisa y Héctor. Los más grandes y los más chicos somos la generación que le cree al Señor y marcha. Porque si no le creemos, no marchamos. Y Dios lo hará. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque lo prometió. Se lo va a hacer. Y si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Alcanzás a creerlo? ¿O solo te pareció un mensaje que habló de Josué y de otra cosa? Creo que habla de lo que hay en nuestro corazón y de las murallas que Él va a derribar para que nosotros avancemos, no cedamos ni un centímetro y conquistemos lo que Dios nos dio. Amén. ¿Querés ponerte en pie, por favor?
Jesucristo sigue reinando con poder. Jesucristo sigue reinando con poder. Él sigue siendo el autor y el sustentador de todas las cosas. La palabra dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Todo se sostiene por la palabra del Señor. Todo. Todo se sostiene por la palabra de Dios. Y es Él el que va a hacer todas las cosas. De hecho, la Trinidad entera, laburando en equipo, está por hacer algo hoy. No tengo la menor duda. Porque si yo creo que lo va a hacer mañana, yo no vengo a predicar este mensaje hoy. Yo creo que lo va a hacer hoy. Porque creo que el Dios de la actualidad, el Dios que hoy va a romper algo en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Y nos va a permitir llegar a un lugar y un espacio que estuvimos esperando durante, parecen cientos de años, pero no han sido cientos de años, es el día en que murallas caen.